Muy buenos días. Como lo decía Pastor Juan José, el Pastor Mauricio cuando recién comenzamos. Quería yo hacer un alcance antes de partir con respecto a lo que el mismo Pastor Juan José estaba comentando, que tiene que ver con las dificultades con las cuales nosotros nos enfrentamos antes de un tiempo tan esperado y tan señalado por el Señor como es el campamento. Existen millones de conflictos que se pueden generar. El enemigo está buscando brecha por todas partes, pero como lo decía el pastor Juan José, el Señor venció. El Señor está en un lugar y en una posición de victoria, y el enemigo tiene un decreto encima, como nos enseñaba el apóstol Héctor. Él tiene un decreto encima que es: por siempre dejarás de ser. Es decir, que cuando nosotros nos Bueno, unimos en comunión con Él, a pesar de los conflictos y de las dificultades, Él sigue siendo y Él sigue estando. Y en toda esta convulsión que se puede generar, ahí sí. Nosotros la semana pasada también tuvimos un conflicto con nuestro vehículo, y pasaron un montón de situaciones más, pero por sobre todas las cosas sabemos que el Señor está reinando, que Él no se ha bajado de su trono, que Él está constantemente a través de su soberanía ejerciendo su poder, ejerciendo su paternidad sobre sus hijos, y nosotros podemos disfrutar de eso, a pesar de todo lo que pueda estar ocurriendo a nuestro alrededor. Como dice su palabra, somos en Él más que vencedores. Así que también queremos animarlos a que no decaigan los brazos. Por muy complejo que usted pueda ver el panorama, eh, tenemos un Dios que está por sobre todas las cosas. Amén. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Gloria a Dios. La palabra del día de hoy viene a reforzar o a añadir un poco más a lo que el pastor Juan José ya nos comentó y nos enseñó la semana antepasada, y lo que el pastor Mauricio también recopiló, haciéndonos estar alertas en esta misma temporada. Estamos a 9 días del campamento Isnao, y algunos ya están empezando a preparar bolsos, y los demás siempre vamos a estar también en esa misma tarea en unos pocos días más. Y reconocemos que esta temporada tiene muchas cosas. Tiene alegría, tiene expectativas, tiene la gana, especialmente los niños, anhelan convivir estos tiempos de campamento. Nosotros también estamos así como entre nerviosos, expectantes, esperando qué es lo que el Señor va a hacer como culminación, pero no como término de su proyecto, sino como inicio de la siguiente etapa a la cual el Señor nos va a llevar. Recordemos que su palabra dice que nosotros vamos de gloria en gloria, no de la hermana Gloria, sino que de su gloria. Así es que la semana antepasada el pastor Juan José habló acerca de la necesidad que nosotros tenemos de poder definirnos. Y esto lo venimos tratando hace unas cuantas semanas atrás, incluyendo la palabra del pastor Mauricio con respecto a los bautismos. El hecho de ser bautizado habla de definiciones en nosotros. Estamos dejando una vida pasada, estamos manifestando de manera visible la decisión interna que estamos tomando, que es seguir el camino del Señor, seguir la senda antigua, como usted lo quiere llamar, empezar a caminar, aunque antes igual caminábamos, pero de otra forma, y empezar en esta senda de poder honrar al Señor y de poder glorificar su nombre. Entonces, este tiempo de definiciones ha sido quizás muy chocante para algunos, porque cuando el Evangelio se nos es presentado, y gracias a Dios esto no sucede en la casa, nos es presentado como algo que es simple, como algo liviano, como algo fácil, como algo que no demanda de nosotros mucho esfuerzo. Cuando el Señor empieza a hablar de la necesidad de definirnos y de poner nuestro empeño y nuestra voluntad, nuestra fuerza, nuestros recursos en favor de lo que Él está haciendo y de los sueños de Él, es cuando empezamos nosotros
a corcovear. Es cuando empezamos a sentirnos medio incómodos, chuta, el pastor de nuevo está hablando de esto, de nuevo está hablando de lo otro, y parece que está coludido con el pastor Mauricio y está coludido con, con el Andrés y con el Israel y el Felipe. Bueno, la verdad sí, estamos todos coludidos en esto porque entendemos que es la temporada que el Señor está abriendo para que nosotros podamos entrar de una manera ordenada a lo que Dios tiene preparado para nosotros, tanto como congregación, como también como familias y también como parte de esta ciudad que es Talca, que tiene un llamado y un proyecto de Dios en sí. La palabra de este día tiene que ver con qué es lo que estamos escuchando. Si bien es cierto, nosotros empezamos hablando de definiciones, lo que está llenando nuestros oídos es lo que va a manifestarse a través de nuestras acciones. Porque bien enseñaba el Señor cuando nos decía que de la abundancia de nuestro corazón es de donde habla nuestra boca. Si nosotros estamos recepcionando esta palabra de Dios en nuestro corazón, nuestra boca se va a empezar a llenar de dichos que van a ir acompañando el proceso interno que nosotros estamos llevando. La manifestación de qué es lo que pasa en nuestro corazón sale de nuestra boca, ¿ya? Y, y la necesidad, insisto en lo mismo, de generar tiempo, este tiempo de definición sobre sus hijos, no es algo antojadizo ni caprichoso de parte del Señor. Quiero comentarles una breve historia que habla acerca de una mujer que tiene un sobrino y que decidió regalarle un par de zapatos, pero no un par de zapatos cualquiera, sino que un par de zapatos hechos a la medida. Entonces lo tomó y lo llevó al zapatero y el zapatero le hace la siguiente pregunta. ¿Cómo deseas tus zapatos? ¿Los quieres con una punta redonda o con una punta cuadrada? A lo que el joven contesta levantando los hombros, no sé, no lo he decidido. El zapatero lo mira y le dice, bueno, yo te voy a dar una semana para que tú lo pienses bien y después de que tome la decisión, ven a la zapatería, dime lo que vas a querer y yo voy a confeccionar esos zapatos. Pasa toda la semana y el joven no se acerca, no logró tomar esta decisión. Y el zapatero se lo encuentra en el pueblo. Y cuando se lo encuentra en el pueblo le dice, bueno, ¿y qué decidiste? Te estuve esperando. ¿Lo vas a querer con la punta redonda o con la punta cuadrada? Y el joven lo mira y le dice, en realidad no he tomado esa decisión. Todavía no sé qué es lo que quiero. Y el zapatero le dice, ningún problema, la próxima semana anda a mi taller y yo voy a tener tus zapatos listos. Ya pasó toda la semana. Cuando el joven entra al taller se da cuenta que el zapatero encima del mesón tiene un par de zapatos preciosos color café, pero resulta que los zapatos eran distintos. Uno tenía la punta redonda y el otro tenía la punta cuadrada. Y el joven le pregunta y le dice, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo los zapatos diferentes? Y el zapatero le dice, bueno, si tú tienes que aprender, le dijo, a que si tú no tomas decisiones, alguien tomará las decisiones por ti. Cuando yo leí esta historia, me di cuenta de que a lo que nos estaba llevando el Señor era a hacernos conscientes de las decisiones que estamos tomando. Es por esto la necesidad de definirnos. Pongámonos en el caso de que el Señor haya estado en el lugar del joven y haya dicho, chuta, no sé si acaso quiero que los árboles estén debajo del agua o encima de la tierra. No sé si acaso quiero que el mar tenga límites o no tenga límites. Todavía no lo tengo decidido. ¿Se imagina en qué tipo de creación estaríamos viviendo si algo así hubiese sucedido? Entonces, Yo había dicho, no sé si quiero ir a la cruz o no. claro, como dice mi esposa, o si Yeshua en algún momento hubiese dicho, no sé si quiero morir realmente, ¿por qué no mandáis a otro? ¿Por qué no hace esto, no hace lo otro? Y manifestar esta indecisión, manifestar esta falta de definición. Nosotros como hijos de Dios estamos hechos al, de acuerdo a la imagen y la semejanza de nuestro Dios. Esto está establecido en el libro de Génesis, en donde en el principio, cuando él habla acerca del hombre, él dice que el hombre y la mujer están hechos
a imagen y semejanza del Señor, se me pegó esta cuestión, a imagen y semejanza del Señor, eso quiere decir que las características de nuestro Dios están disponibles para que nosotros las podamos manifestar. Es decir, que Él, al crearnos a nosotros, nos hizo con la capacidad de poder manifestar en una menor medida, de acuerdo a nuestras limitaciones, porque nosotros no somos Dios, en una menor medida las características de nuestro Dios. Es por eso que la palabra dice que nosotros necesitamos ser perfectos como el Señor es perfecto, que nosotros tenemos que manifestar la misericordia, así como Dios ha sido misericordioso. Y Yeshua nos enseña cuando le dice a sus discípulos la manera correcta en la cual nosotros necesitamos referirnos al Señor, dándole un instructivo, les dice, perdona a los que nos ofenden de la misma forma, perdón, eh, aquí hay que perdonar a los que nos ofenden de la misma forma en la que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Entonces Él está constantemente llamándonos a poder manifestar su esencia, a poder manifestar su carácter, a poder manifestar su forma. Entonces Dios está interesadísimo en que podamos entrar en este tiempo de definición. Este tiempo de definición no es una temporada antojadiza. Si hay algo que nosotros necesitamos comprender es que en medio de todo esto no hay un capricho de nuestros pastores, no hay un capricho de los líderes, no hay un capricho de absolutamente nadie. Es el Señor quien nos está demandando a nosotros manifestar su esencia, manifestar su forma. Desde el principio de la creación, el Señor ha hecho definición entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ha generado una división entre la luz y las tinieblas. Ha generado una separación entre lo que es justo y lo que es inicuo. El Señor ha sido claro en sus definiciones cuando Él dice que Él no comulga con la maldad, que Él es santo y 3 veces santo, es decir, Él no tiene comunión con las tinieblas. Él es un Dios de definiciones. Amén. Dice en el libro de Deuteronomio, cuando Él traspasa este conocimiento a Moisés de la Torá, de las instrucciones, y todas las normativas por las cuales el Señor manifiesta su carácter y manifiesta lo que para nosotros es bueno y para nosotros es cobertura, Él le dice a Moisés, dice, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, y he puesto también la muerte y el mal. En esta primera parte ya vemos que existe una definición. Por una parte está la vida y el bien, y en la otra parte está la muerte y el mal. Dice, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión. El Señor manifestó todos estos principios al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, pero también esto lo perpetuó hacia adelante. El Señor le dijo, mira que he puesto delante de ti hoy, is now he puesto delante de ti el bien y la vida y el mal y la muerte. Ahora. Es ahora. El Señor está diciendo desde el principio, es ahora, este es tiempo de definirnos, este es tiempo de hacer lo que tenemos que hacer, ya no tenemos tiempo que perder. Durante toda la palabra nosotros podemos ver que los hombres de Dios han tenido que tomar decisiones difíciles y han tenido que decidir asumir las consecuencias de lo que el Señor estableció para ellos, pero ninguno de ellos ha quedado en escasez. Ninguno de ellos ha sufrido la falta del apoyo ni la falta de la cobertura del Señor que los llamó. Nosotros podemos tener plena seguridad que si el Señor nos está demandando hacer algo, es Él el mayor interesado en provocar a través de nosotros un rompimiento, en provocar a través de nosotros una transformación del ambiente, en provocar a través de nosotros milagros, prodigios y señales. Ayer cuando estábamos en la cena de Shabbat, estábamos compartiendo con unos hermanos, estábamos leyendo el pasaje de la porción de esta semana en donde ha dicho, donde decía en Éxodo capítulo 10, decía que el Señor ha hecho señales, milagros y prodigios para que nosotros podamos transferir
a nuestros hijos, para que nuestros hijos conozcan quién es el Señor. El Señor está haciendo algo potente, está haciendo algo grande, pero nosotros no podemos estar inclinados hacia un lado y a otro, sino que tenemos y necesitamos establecer esta definición. Ahora, esto viene desde el principio. Como decía, esto no es antojadizo, esto no es una ocurrencia del pastor Juan José y la pastora Jenny, sino que esto es algo que pertenece al carácter del Señor, que pertenece a la forma en la que Dios hace las cosas. Él es un Dios de definiciones. Amén. Yeshua, nuestro Mesías, es una persona de definiciones. En el libro de Lucas, capítulo 12, verso 49 al 51, dice, yo he venido a lanzar fuego sobre la tierra. Y este texto lo tomó el pastor Juan José la semana pasada. Decía, y cómo quisiera que esto ya estuviera en llamas. Hay un bautismo que debo recibir y cómo me angustio esperando que esto se cumpla. ¿Creen ustedes que he venido a la tierra a traer paz? Pues les digo que no, sino más bien he venido a traer división. No es que Dios o no es que Yeshua haya venido a dividir la iglesia, sino que Él viene a traer una clara separación entre lo que pertenece a Él y lo que no le pertenece a Él. Cuando el Señor dice, yo he venido a lanzar fuego sobre la tierra, ¿usted piensa que el Señor está hablando acerca de meteoritos o de algo por el estilo? Él dice, yo me angustio esperando que se cumpla porque debo ser bautizado, hay un bautismo que debo recibir. El apóstol Pablo nos enseña que él fue sumergido y experimentado en todo tipo de quebranto, Así es. que él Amén. dejó su lugar y no estimó ser igual al Señor como algo a lo que se pudiese aferrar, sino que él se entregó, vino a la tierra, se hizo un ser humano igual que nosotros, sufrió y sufrió muerte de cruz, y que este sentir de dejarlo todo, de despojarse de todo con la finalidad de poder seguir el llamado del Señor, fue lo que caracterizó su vida. Amén. Así es. Entonces, la vara de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, es altísima, Amén. pero no es ambigua, no es indecisa, no es poco clara, sino que por el contrario, Él estableció las cosas con tal claridad de que después de su venida se notó claramente cuáles estaban siguiendo ese camino y cuáles estaban persiguiendo a los que estaban siguiendo el camino del Señor. Es el mismo apóstol Pablo que nos enseña diciéndonos, compórtense de manera que se note claramente que se han convertido al Señor. Cuando el apóstol Pablo nos enseña esto, nos está diciendo que necesitamos definirnos. No podemos ser ya agentes secretos, no podemos ser infiltrados del reino de los cielos en el mundo imperante el día de hoy, sino que se tiene que notar claramente, como dice su palabra, que nos hemos vuelto al Señor. Durante muchos años se habló de los agentes secretos que salían de las iglesias y que estábamos en los trabajos fondeados y que nadie sabía que éramos hijos de Dios, que nadie sabía que éramos cristianos. Y eso desde un tiempo a esta parte empezó a cambiar. Ahora somos reconocidos como hijos de Dios, muchos de nosotros, en los lugares en donde estamos, ya no nos da miedo poner en el teléfono la música que escuchamos, que solemos escuchar de parte de la congregación o de parte, no sé, ahora es tan fácil poder generar ambientes de adoración, es cosa de prender su teléfono con una canción de adoración y empezar a adorar en el lugar en donde usted esté y la gloria del Señor se va a manifestar. Estamos viviendo tiempos abiertos en donde el Señor está respaldando a aquellos que han decidido, como dice la canción, seguir a Cristo. Él está respaldando a aquellos que hemos decidido seguir al Señor. Entonces ya necesitamos imperantemente eh, poder conectarnos con esta característica del Señor. El Señor es un Dios, es un Padre que consuela, es un Padre, como decían los pastores hace un tiempo atrás, es un Padre que apapacha, que manifiesta su cariño, su amor, pero también es un Padre que tiene una definición clara y que nos demanda a través del profeta Isaías, si no me equivoco, a que nosotros tenemos que amar el bien y odiar la maldad.
Y a veces nosotros estamos divididos en nosotros mismos. Hay cosas del Señor que amamos, hay procesos que no nos gustan y hay cosas del mundo que detestamos, pero hay otras con las cuales hacemos ojitos, que no está tan claro si acaso realmente pertenecen a nuestra naturaleza o no. El pastor Mauricio la semana pasada dijo, el Señor está demandando que los vicios antiguos se terminen de una vez por todas. Y cuando él habla de vicios antiguos, no está hablando de, no sé, en la droga, o no está hablando quizás de el cigarrillo o el alcohol, sino que está hablando de las características que nos distinguen, aunque también sí lo está haciendo, ¿sí? Pero está hablando de características que hay en nuestro carácter. Está hablando de la forma en la que nosotros presentamos a este Dios al cual adoramos todos los fines de semana. Estos vicios que de repente nosotros tenemos incluso en nuestra manera de hablar. Bueno, pero es que yo soy así, po. Y si el Señor, eh, si el Señor, no sé qué me está diciendo después. Si el Señor está diciéndonos a nosotros eh, algo determinado, nosotros lo podamos manifestar de la manera más fiel posible. Me acuerdo que hace años atrás el pastor Juan José nos enseñaba acerca de la fidelidad de los equipos de sonido. No sé si acaso él se recuerda. Y nos decía que él se compró un equipo una vez que decía que era de alta fidelidad y que de la fidelidad se manifestaba a través de la transmisión correcta, de la transmisión no adulterada de lo que venía sobre el equipo. Entonces, de la misma manera, el Señor, así como ha estado pidiendo de nosotros que nos definamos, Él nos está cubriendo con esta audacia para poder nosotros definirnos en nuestra vida y hacer separación entre lo que trae bien y vida y lo que trae mal y muerte. Es más, en el libro de Ezequiel, capítulo 44, verso 23, el Señor nos habla a nosotros, a los sacerdotes. Dice, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir lo inmundo de lo limpio. Cuando fue escrito esto, estaba la promesa de que algún día se iba a cumplir, que el Señor se iba a hacer de un pueblo de reyes y sacerdotes. Después vino Yeshua, estableció esta verdad como principio en el mundo espiritual para nosotros, la trajo a existencia en nuestro mundo, porque ya estaba decretada desde antes, y el día de hoy nosotros reconocemos que los varones de las casas somos los sacerdotes, ¿cierto? La ordenanza del Señor a través del profeta Ezequiel es a que nosotros, los sacerdotes, enseñemos al pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y que enseñemos a las personas para que sepan cómo distinguir lo que está inmundo y lo que está limpio. ¿Cómo es que nosotros los sacerdotes podemos enseñar esto? Solo a través de los versículos bíblicos, a través de obligar a nuestros hijos a que participen de una reunión, a ponerle videos cristianos en YouTube. Nosotros los sacerdotes tenemos la capacidad de poder enseñar esto a través de nuestro ejemplo. Tenemos la obligación de primero nosotros aprender qué es lo sagrado y qué es lo profano, practicarlo y después transmitirlo a nuestros hijos. Entonces, este tema de las definiciones y de poder caminar por una senda definida no es algo nuevo, no es algo que se nos ocurrió, no es algo que se le ocurrió a los pastores, es algo que se le ocurrió al Señor desde el principio. Y si nosotros no habíamos despertado completamente a esta realidad, que el Espíritu Santo nos permita despertar, que nos permita despertar a esta realidad de que necesitamos ser fuentes de las cuales brote solo una agua y que dejemos atrás nuestras mezclas. Con esto no quiero decir que nosotros no nos vayamos a equivocar nunca más. Somos falibles,
hasta que sea completado en nosotros el proyecto del Señor cuando seamos, dice en el libro de Corintios, elevados a las alturas y nuestro cuerpo incorruptible sea transformado, perdón, nuestro cuerpo corruptible sea transformado en un cuerpo incorruptible. Pero hasta que lleguemos ahí, en nosotros tiene que estar la necesidad de no transmitir aguas turbias, de no transmitir un mensaje que no sea claro, que no esté definido. El pastor Juan José la semana pasada abrió un pasaje, el cual estuve meditando durante esta semana, porque, porque es un pasaje que no es menor, es un pasaje que habla de definiciones profundas. Cuando habló en 2 de Corintios capítulo 6, tomé yo solamente el 14 y el 15, pero el capítulo completo habla del carácter del Señor y cómo nosotros necesitamos manifestar este carácter. Dice, no estén unidos a yugo desigual con los incrédulos, y logramos entender por lo que nos enseñaba el pastor que esto no necesariamente era una palabra solo para las personas que se van a casar, sino que es una palabra para todo hijo de Dios que no puede tener comunión con alguien que no tiene en su corazón, en su manifestación de fe, el temor al Señor así como lo tenemos nosotros. Dice, no hagan yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene el Mesías o Cristo con Belial? No sé si se recuerdan de ese personaje. Dice, ¿o qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Y estas preguntas necesariamente necesitamos responderlas. ¿Qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Ninguna. Yeshua fue enfático. Él respondió esta pregunta de una manera como solo el maestro lo podría haber hecho. El Señor dijo, no hay nada de Él en mí y Él no tiene nada que me pertenece. Esa fue su definición. Yo estoy completo, estoy íntegro en mi comunión con mi Padre y no tengo nada que ver con este otro que fue vencido. Entonces, esta definición de parte del Hijo de Dios, esta definición de parte de Dios mismo, tiene que permear nuestras vidas para lograr conseguir manifestar correctamente su esencia, manifestar correctamente su virtud, dejar atrás o dejar a un lado las cosas que nos hacen ver como personas ambiguas, que en ciertos lugares nos comportamos de una forma y en otros lugares nos comportamos de otra, lo que nos está robando la integridad. No como, no como el salmo este que hacía Alejandro Sanz, que decía, donde nadie me ve. Donde nadie me ve pasan muchas cosas. Pero, pero ¿será que el Señor, cuando estamos solos, cierra los ojos? ¿Será que Él se queda detrás de la puerta cuando nosotros entramos y nos encerramos en un lugar oculto a hacer algo que no agrada al Señor? ¿Por qué será que Yeshua enseña que cada vez que nosotros oremos y entremos a su presencia, entremos a lo oculto y cerremos la puerta? ¿Será que la intención del Mesías era decirnos a nosotros que ahí en lo oculto es donde el Señor quiere tener comunión con nosotros? Entonces, si empezamos a mirar las cosas de una forma más profunda, podremos lograr entender de que el Señor hace mucho tiempo que está demandando de nosotros nuestro corazón, nuestra integridad, nuestros tiempos públicos y nuestros tiempos privados, nuestros tiempos en donde estamos acompañados y donde estamos, entre comillas, solos. Porque a través de esa comunión, Él va a poder manifestarse de manera clara y de manera definida. Esto no es casualidad si usted lo piensa de esta forma. It's now tiene que ver con la manifestación del pueblo de Dios, de un remanente del pueblo de Dios a una ciudad completa.
¿Cómo Dios no va a estar preocupado de que nosotros estemos en el modo de alta definición, en el modo de alta fidelidad, para poder transmitir correctamente, sin mezcla, sin mancha, sin doblez, lo que el Señor tiene con una ciudad completa? El llamado del Señor para los hijos de Dios, para nosotros en este caso, en esta comunidad y para la red de Antioquía ha sido manifestar su poder, manifestar su gloria, manifestar sus palabras de una forma en donde se note nuestra fidelidad, nuestra alta fidelidad. Así que esto no es menor. Con esto no le quiero decir que usted ya no pueda dormir, sino que quiero que seamos conscientes, necesitamos estar conscientes. El Señor quiere que estemos conscientes de nuestro papel. No existe ninguna ocupación, no existe nada de lo que podamos hacer en nuestra vida personal, ni tampoco en este tiempo del campamento que se nos avecina, que sea o que pase inadvertido. Todo tiene un propósito, todo va a manifestar una forma del carácter del Señor hacia afuera. Todo lo que nosotros hacemos manifiesta a quien nosotros creemos, a quien nosotros estamos oyendo, a quien le estamos rindiendo culto, a quien estamos doblando nuestro corazón. Es por eso que hace también tiempo atrás el pastor Mauricio, Felipe, Andrés, nos enseñaban acerca de la relación que existe entre el culto y la cultura. Que lo que nosotros vivimos, lo que nosotros experimentamos diariamente y de la manera en la cual nosotros nos manifestamos a las personas que están a nuestro alrededor, obedecen a una cultura personal, a una cultura familiar, que rinde un culto, que gira en torno a un altar. Y que este altar gira en torno a un Dios, en donde todo lo que nosotros hacemos es adoración, en donde ya descubrimos que adoración no es cantar una canción lenta o como algunos a veces la llamamos una canción romántica al Señor, sino que tiene que ver con manifestar en cada una de las cosas que nosotros hacemos un culto racional, como lo dice el apóstol Pablo, y que este culto racional o que este culto cotidiano, continuo, alimente un altar, que no alimente ni dos ni tres, alimente uno, que tiene que ver específicamente con el altar a nuestro Dios verdadero. Fue muy impresionante para mí hace muchos años atrás escuchar una enseñanza de la profeta Jenny, de la pastora Jenny, en donde ella leía el pasaje en donde el pueblo de Israel levantó el becerro de oro. Y al leer ese pasaje con detenimiento, ellos no dicen vamos a adorar a otro Dios. Si usted después lo quiere revisar, revíselo. No dicen vamos a adorar a otros dioses, sino que ellos dicen vamos a levantar un culto a nuestro Dios, pero el problema fue en que ellos lo levantaron de la manera en que ellos lo percibieron y estaba completamente torcido. Ellos no tenían la intención de ser idólatras. Si usted lee el pasaje de manera literal, ellos no tenían la intención de la idolatría. Pero en el momento en que ellos doblaron su corazón y manifestaron un culto a un altar que no era el altar verdadero del Señor, por muy buena intención que ellos tenían, terminaron pecando. A veces en nuestra vida tenemos tantas buenas intenciones, pero que como dice su palabra, los caminos que al hombre le parecen derechos, a veces nos llevan a la perdición. Es por eso que el Señor está demandando nuestra alta fidelidad para poder manifestar correctamente lo que Él está demandando, para que nuestro culto no sea un culto lleno de sincretismo, lleno de las cosas que a nosotros nos gustan y de las cosas que nosotros queremos hacer y de nuestra comodidad. Hace tiempo atrás también me tocaba hablar y el Señor me inquietaba con respecto al tema de nuestras coronas. Y lográbamos establecer que nuestras coronas no eran solamente las cosas que hacíamos bien, sino que las cosas que nos mantenían atorados en el tiempo y que se transformaban en lastre, en algo que estaba incrustado en nuestra cabeza y no nos permitía adorar correctamente. Entonces, el enfrentar estas áreas de nuestra vida
Cuando el Señor decide tocar un área de nuestra vida, comentábamos ayer con unos hermanos, cuando el Señor se mete en un área, Él está esperando un resultado, que el corazón se doblegue delante de Él. Hay personas que podemos tener conflictos a lo mejor en el tema de las finanzas y curiosamente pasamos procesos con las finanzas hasta que logramos el propósito que es doblegar nuestro corazón y sacar al dinero del trono de nuestro corazón y poner al Señor, a nuestro proveedor en ese trono. Cuando ocurre eso, el proceso empieza a cambiar. Cuando ocurre que ponemos al Señor en el trono de nuestro corazón en vez de nuestra esposa, el esposo o los hijos, el Señor empieza a tomar su lugar y a ordenar las cosas. Y dése cuenta usted qué es lo primero que hace el Señor cuando toma su lugar. Trae orden. En el libro de Juan capítulo 1 dice que Él manifestó a su Hijo, al Mesías, lo manifestó como luz. Y la luz dice que denuncia las tinieblas. Eso es orden. Eso es la manifestación de la designación de uno que era uno con el Padre. Y en quien estaba contenida la plenitud de toda la deidad. Él era la manifestación del Dios viviente en medio de nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo primero? En el libro de Mateo en algún momento dice al principio, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, sino que he venido a cumplirla. De esta manera se hace, de esta manera pueden conseguir el resultado que esperan. En algún momento le dice a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que de ellas mana la vida, tienen razón. Desde ahí la vida es emanada, pero su interpretación está corrompida. Y yo he venido a mostrar la manera correcta en la cual se interpreta y se vive la Torá, la instrucción de parte de nuestro Dios. Es por eso que vemos a un Yeshua que está constantemente quebrantando las reglas hechas por hombres. Cada uno de los milagros y de los prodigios vienen a quebrantar esa forma torcida del hombre de poder intentar entender a Dios desde su forma. Viene a quebrantar estos becerros de oro que son levantados como si fueran para el Señor, pero de una manera torcida, sin conocimiento, sin intimidad con el Señor. Como dice el cantante, a mi manera. Si vamos a adorar al Señor, o si, entre paréntesis, es como cuando usted va a un cumpleaños y va a llevar un regalo. Cuando compramos el regalo, si estamos pensando en nosotros mismos, en el momento en que la persona lo abra, nosotros nos vamos a sentir súper bien. Pero si vamos a hacer un regalo, tenemos que pensar en la persona que está recibiendo el regalo. ¿Cuáles son sus gustos? Y si esto usted lo traspola a nuestra adoración diaria, nuestro culto racional, si vamos a presentar un culto, si vamos a presentar adoración, no puede ser de acuerdo a lo que a mí me gustaría entregar y adorar, sino que lo hacemos para agradar a aquel que va a recibir nuestra adoración. Y él estableció formas y formas claras. Si usted se pone a escudriñar las escrituras y nos podemos meter en esto de escudriñar las escrituras, nos vamos a dar cuenta de que el Señor no es un Señor que es indeciso. No es un Señor indeciso, no es un Señor que uno no sabe con lo que se va a encontrar cuando se mete a su presencia. Sabemos y tenemos la seguridad de que Él es Padre, sabemos que tenemos la seguridad de que Él es nuestro proveedor, de que Él es quien nos sustenta, de que Él es nuestro shomer, nuestro guardián. Sabemos que tenemos la seguridad de que Él siempre va a ser Padre porque su palabra establece que aunque nuestro Padre y nuestra Madre nos dejaran, con todo el Señor nos va a recoger. Tenemos la seguridad de que el Señor no comulga con la maldad. Tenemos la seguridad porque aparece en su palabra de que Dios es un Dios santo, poderoso, y que todo lo sabe, que todo lo puede, que no hay nada que se escapa a su control, que es un Dios que ejerce su soberanía sobre sus hijos. Sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Sabemos quién es Él por su palabra. Cuando el pastor estaba hablando acerca de este pasaje, eh, o sea, el Señor me hablaba acerca de dos cosas particulares.
Francisco Rojas. La palabra es shomer. Shomer tiene que ver con, se traduce al español como guardián. ¿Ya? En el Salmo, después lo podemos buscar, no sé, no me acuerdo el número específico, él dice que él es el shomer de Israel. Él es el guardián de Israel. ¿Ya? Ahí está la palabra. Em, la paternidad de Dios se manifiesta a través de lo que nosotros manifestamos. Esa paternidad de Dios, cuando está dentro de nuestras vidas, nos hace actuar como hijos, ¿sí? Aquel que tiene hijos sabe que uno, cuando es papá y ejerce corrección y definición y disciplina sobre sus hijos, uno, bueno, a algunos no hacen más casos que otros, pero cuando uno está viendo que el hijo está haciendo algo malo, por lo general, uno levanta los ojos y le hace, trata de darle un disparo, como nosotros decimos aquí en Chile, para que se enchufe, para que se enriele, para que camine recto. ¿Ya? Antiguamente con mi papá era así, po. Yo podía estar muy contento en la mesa, dejándola embarrada, pero yo miraba a mi papá lo único que hacía era un movimiento de ojo así nomás, y yo ya cachaba el tiro de que tenía que quedarme calladito, de que tenía que estar tranquilo y que después en la casa íbamos a conversar. Yo estaba claro en eso. Pero de la misma forma, cuando tenemos una comunión cercana de paternidad con el Señor, sus ojos están puestos sobre nosotros. Él también mueve los ojitos y dice, hijo, de esa manera no, de esa forma no. Cuando estemos en nuestro lugar secreto vamos a conversar. Ese relacionamiento de paternidad está presente para nosotros hoy día. Está dispuesto para nosotros hoy día. La paternidad de Dios se manifiesta a través de un estilo de vida. Ese estilo de vida es sus instrucciones, sus mandamientos, sus principios, la palabra diciente de Dios para el día de hoy, la forma en la que Dios espera que nosotros estemos desarrollando nuestra vida de fe. De esa manera, a través de sus principios, nosotros podemos manifestar esta paternidad de Dios, a través del ejercicio de la bondad, a través del ejercicio de la misericordia, de las características de nuestro Dios, nosotros manifestamos su paternidad, a través de la manifestación del fruto de su Espíritu Santo. Es como nosotros manifestamos su paternidad. Pero aquí aparecía un personaje en el verso que estaba leyendo el pastor Juan José la semana pasada, aparecía un tal Belial. Y él nos decía que Belial tenía que ver con arrogancia, tenía que ver con independencia verdadera, entre comillas, tenía que ver con la autorrealización personal y la manera de manifestar esa paternidad o ese manto tiene que ver específicamente con manifestar independencia del cuerpo, independencia de los planes de Dios, independencia de la unión que nosotros necesitamos tener al cuerpo del Mesías, a la comunidad. Cuando nosotros nos enajenamos de la comunidad, estamos manifestando una paternidad que no proviene de Dios. Estamos manifestando un manto, una paternidad que proviene de Belial, aquel que busca independizarse. Cuando nosotros manifestamos arrogancia, a través de no escuchar el consejo, o a través, peor, de escuchar el consejo y terminar haciendo lo que nosotros queríamos hacer. Estamos manifestando esta paternidad, estamos manifestando este manto de este tal Belial que está vencido, pero cuando nosotros le damos cabida, se manifiesta a través de los hijos de Dios. Recordemos los pasajes donde el pastor Juan José nos enseñaba en el libro de Deuteronomio, si no me equivoco, que él leía que Dios le decía a Moisés que entre medio del pueblo se habían levantado hijos de Belial, se había levantado gente que era arrogante, gente que no seguía las instrucciones, gente que no se definía, gente que no tenía la capacidad de poder ajustarse a los principios. Cuando nosotros manifestamos por encima de todas las cosas nuestro propio bienestar, nuestro propio desarrollo personal, estamos manifestando esta paternidad. Cuando para mí es más importante estar cómodo, cuando para mí es más importante manifestar o trabajar para yo poder estar bien, estoy manifestando esto.
estoy manifestando esta paternidad torcida. Estoy manifestando este manto, esta influencia torcida sobre mi vida. Y se está mezclando con la paternidad de Dios, con las áreas conquistadas por el Señor en nuestra vida. Cuando otra de las maneras en las que podemos manifestar esta influencia de Belial es a través del fruto de la carne, es a través de las pasiones desordenadas, es a través de vivir faltando a los límites, de darnos permisividad a nosotros mismos. En eso estamos manifestando no una falta de definición, estamos manifestando una influencia, una paternidad que no proviene de Dios. Ahí nos estamos definiendo, pero para el otro lado. Cuando existe en nosotros iniquidad, rebelión y pecado, que no es confesado, que es oculto, estamos manifestando esta cobertura. Recordemos que el pecado es cometer error, pero la rebelión es sabiendo hacer lo bueno, no hacerlo. Y que la iniquidad es una condición que provoca cautividad por causa de que nosotros mismos decidimos no hacer el bien, no hacer lo que Dios estableció. Entonces, cuando están todos estos ingredientes, se está manifestando una paternidad. Quizás no en nuestra vida completa, pero sí es posible que existan áreas que estén manifestando este manto y esta paternidad que no proviene de parte de Dios. A lo mejor hay áreas que Dios ya ha conquistado en nosotros y gloria a Dios. Estamos en proceso de alineamiento y de construcción constante hasta que Él venga. Pero hay cosas que son ahora, que son it now, como dice el campamento, como es la invitación de nuestro Dios. Y durante este último tiempo el Señor ha ido confrontando estas áreas. No podemos decir que no conocemos el área en la cual Dios nos ha estado tratando para poder manifestar su paternidad completa. No podemos decir que no es así porque si guardamos silencio en algún momento y meditamos en esto, nos vamos a dar cuenta de que sí, pues hemos tenido conflictos y que quizás muchos de esos conflictos han ido apuntando a solo un área. A lo mejor nuestro relacionamiento, a lo mejor nuestra fe, a lo mejor nuestra santidad, nuestra integridad, a lo mejor nuestra confianza en el Dios que nos sustenta, a lo mejor nuestra manifestación y calidad de hijo frente a aquel que necesita recibir el consejo, y así muchas cosas más. Cada uno sabe en dónde el Señor ha estado apuntando en este último tiempo, y yo le doy gloria al Señor y le doy gracias al Señor porque cada vez que Él manifiesta algo que en nosotros necesita ser alineado a su palabra, a su voluntad, es una manifestación de su misericordia y de su amor. Porque Él sabiendo todas las cosas, Él nos podría dejar caminar a nuestro tranco y a nuestro paso y en nuestro camino sin decirnos nada. Pero Él en su amor, en su paternidad, en su misericordia, Él nos permite ver para tener la oportunidad de enmendar nuestro camino. Para que cuando llegue el momento no le podamos decir al Señor, bueno, pero es que usted nunca me dijo, pues, yo no tenía idea. Sí, sí teníamos idea. Sí sabíamos. No lo quisimos reconocer, no lo quisimos tratar, o lo intentamos pero fracasamos, pero sí sabíamos. Sí teníamos conocimiento. Así es que en este tiempo el Señor espera de nosotros que manifestemos su paternidad, que manifestemos sus milagros, sus proezas, sus prodigios de manera clara, de manera definida. Es por eso que nos ha estado hablando Él acerca de nuestra definición. Quiero terminar con este pasaje en el libro de Juan, capítulo 10, versos del 22 al 27. Dice lo siguiente. Celebrábase en Jerusalén la festividad de la dedicación. Hace unas cuantas semanas atrás, no, hace un par de meses atrás, si no me equivoco, se celebró la festividad de Hanukkah.
¿ya? Que era la fiesta de la dedicación, ¿ya? Hace un mes y medio aproximadamente. Y nosotros con nuestros hijos en un tiempo de Shabbat, hablamos acerca de este pasaje. Hablamos acerca de que cada vez que venía una festividad en donde Yeshua, nuestro Mesías, se apuntaba para asistir, venían preguntas, a veces de sus discípulos, a veces de los fariseos, a veces de los sacerdotes, y él siempre se encargaba de manifestar la real intención de por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Y esto no es menor, esto es así. En la festividad de la dedicación, en la festividad que tiene como contexto el haber sido subyugados por el ejército griego y de haber vencido y de haber tenido el aceite que necesitaban para iluminar el templo que había sido recuperado. En todo ese proceso, Jesucristo y Yeshua dice, bueno, aquí está mi apreciación acerca de esta festividad. Y mire lo que dice. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, curioso detalle, y lo rodearon los judíos y le dijeron, cuando habla de judíos no está hablando de solamente personas que eran oriundas del pueblo de Israel o que eran parte del pueblo de Israel, sino que está hablando de gente que eran los sacerdotes, que eran los fariseos, que eran aquellos que estaban esperando que Jesucristo, que Yeshua se definiera. Porque mire lo que dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, dínoslo abiertamente. Estos personajes estaban pidiéndole a Yeshua, a Jesucristo, bueno, defínete abiertamente. Si tú eres el Hijo de Dios, dilo. Y mire la maravillosa respuesta que hasta el día de hoy me causa a mí, me causa eh, alegría. Yo no logro entender cuánta sabiduría existe en sus respuestas, porque él pareciese que le está respondiendo otra cosa. Pero mire lo que dice. Jesús le respondió, ya se los he dicho, y no creen las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Y yo me preguntaba, ¿qué tienen que ver las obras? ¿Qué tiene que ver el testimonio con la festividad de la dedicación? La festividad de la dedicación o de Hanukkah tenía la finalidad de poder decir, una vez más, este templo físico es limpiado, es depurado, se sacó todas las cosas que fueron profanadas y una vez más es santo y es agradable delante del Señor. En nuestro tiempo actual, la festividad de la dedicación tiene que ver con nuestro templo, tiene que ver con quiénes somos nosotros, templo del Espíritu Santo. Este tiempo de dedicación es un tiempo en donde nosotros limpiamos nuestras vidas para que nuestro templo, que somos nosotros, sea aceptable y agradable delante del Señor. Jesucristo les dice, ellas dan testimonio de mí, las obras, pero ustedes no creen, porque ustedes no son mis ovejas. Como se los he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la festividad de la dedicación? Pareciese que el Señor se traspapeló y está hablando de otra fiesta, pero no. Él está hablando del establecimiento de la santidad dentro del templo. Él está hablando de que no es posible que estas personas puedan seguir su ejemplo y puedan creer en su nombre porque no son de sus ovejas. Él establece una clara relación entre ser parte de sus ovejas, escuchar su voz y seguirlo. Entonces, si tomamos todo esto y hacemos las preguntas correctas para nosotros el día de hoy, o las preguntas que yo creo que el Señor quería que nos hiciésemos, es ¿de qué forma podemos detectar en nuestra vida
que estamos escuchando como ovejas a nuestro pastor? Uno. Número dos, ¿qué estamos haciendo? Porque si logramos detectar qué estamos haciendo, vamos a poder detectar o vamos a poder ver con claridad qué es lo que estamos escuchando. Si estamos escuchando bien, estamos haciendo bien. Pero si estamos actuando de una manera errada, es posible que no estemos escuchando a nuestro pastor. Es posible que no estemos escuchando a Yeshua y que estemos escuchando a otro que se hace pasar por pastor. Si estamos poniendo por delante nuestra comodidad, si estamos poniendo por delante nuestra, bien digo, esto encierra muchas cosas, nuestra comodidad, es porque estamos escuchando quizás a nuestra carne. Estamos escuchándonos a nosotros mismos. Estamos poniendo nuestros deseos en el lugar de nuestro pastor. Porque el pasaje es claro, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me conocen a mí y me siguen. Entonces, si nosotros estamos haciendo todo lo que hacemos, poniendo los límites de nuestra comodidad, es porque quizás nuestro pastor se ha transformado en nosotros mismos, en nuestra propia vida. Si estamos poniendo por delante nuestros propios pensamientos, nuestra propia forma de hacer las cosas, si en nuestras conversaciones existen frases como, bueno, si yo fuera el pastor lo haría así, lo haría así, si yo fuese tal hermano yo no haría esto, no haría lo otro, sino que lo haría de esta otra forma, posiblemente nos estamos escuchando al Señor, a nuestro pastor, posiblemente estamos escuchando a nuestra propia prudencia, a nuestra propia sabiduría, sin tener por delante el consejo de nuestro Dios. Y estamos actuando como ovejas frente a nuestros propios lineamientos de pensamiento. Si estamos poniendo por delante de nosotros nuestros deseos, nuestros apetitos, posiblemente estamos escuchando como ovejas a nuestra vida antigua, a nuestra vieja naturaleza. ¿Qué estamos escuchando? ¿A quién estamos siguiendo? Esa pregunta retórica que hacían antiguamente, que se hacía mucho, es ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es una pregunta que es muy atingente. ¿Qué haría Él en el lugar de nosotros? Si tenemos que tomar acción para hacer algo, ¿qué haría Él? Ayer nosotros estábamos en un tiempo de Shabbat, de compartir en la mesa, y nos enteramos de una situación particular, y ya era tarde, eran más de las 12 de la noche. Y en ese momento tuvimos que hacernos la pregunta, ¿qué haría el Señor? ¿Acudiría a orar con esta persona que tiene una necesidad puntual en este momento? Nosotros, gracias a Dios, estábamos con mis suegros y con otras familias más de la iglesia y llegamos al acuerdo en que sí, po. Si el Señor nos hace ver esta necesidad, necesitamos movernos. Y gracias a Dios pudimos llegar a la casa de estos hermanos, pudimos estar con ellos, pudimos orar con ellos, y el Señor manifestó su poder, su contención. Él se levantó como el guardián de esta casa y manifestó su poder, y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Pero ¿cuántas veces el Señor ha querido manifestar su poder a través de nosotros y por nuestra falta de definición? Porque estamos escuchando otras cosas, no hemos hecho lo que el Señor esperaba que nosotros hiciésemos. La lealtad que necesitamos manifestar al Señor, la fidelidad que necesitamos manifestar al Señor en este tiempo se ve reflejada en cuestiones muy prácticas, en cuestiones muy prácticas, en tomar decisiones, en sujetarnos a nuestra autoridad. Antes de salir al lugar, nosotros llamamos, le mandamos un mensaje al pastor Juan José. El pastor Juan José, sí, vayan nomás. Esto está bajo cobertura. Es lo que necesitamos hacer.
Entonces, ¿cuál es el llamado del Señor para nosotros en este tiempo? Si el Señor nos está hablando de definirnos, de que pongamos todas nuestras cartas en una sola baraja, que no andemos repartiendo para todos lados, sino que juntemos con Él. Si nos está hablando de que necesitamos estar alertas en este tiempo, estar despiertos, estar conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. Si nos está hablando acerca de manifestar su paternidad, que no hayan rasgos de Belial en nosotros, sino que seamos verdaderos hijos de Dios. Y si el día de hoy nos está diciendo que lo que nosotros hacemos manifiesta a qué pastor estamos escuchando, ¿será que el Señor está esperando que nosotros lleguemos preparados al momento de su convocatoria? Que nosotros hoy día estemos manifestando lo que nosotros pensábamos que iba a manifestar allá en el campamento, lo manifestemos hoy día. ¿Será que el campamento es un fin en sí mismo? ¿Será que todo lo que hacemos gira en torno a una eventualidad o a una convocatoria y después de ahí para adelante vea usted a saber lo que tenemos que hacer? El Señor está haciendo un camino, tiene un hilo conductor. Hace tiempo atrás nos habló de doblegar el corazón. Nos ha ido hablando de muchas cosas que tienen que ver con crecer, con madurar, con establecernos como hijos de Dios maduros, que ya no tienen tanta necesidad de leche, sino que ya pueden comer una comida sólida. Personas dignas de confianza para el Señor, para poder encargarnos sus proyectos, para poder encargarnos sus sueños. El Señor no espera que nosotros seamos niños el resto de nuestras vidas, sino que por el contrario podamos manifestar su paternidad de manera fiel y que podamos ser estos hijos de Dios que Él espera que se manifiesten en medio de la creación y que traigan la libertad a los cautivos y que traigan días de bonanza y que puedan abrir sus labios y pueda venir la sanidad, puedan venir los milagros, puedan venir los prodigios para gloria de su nombre. La invitación del Señor para el día de hoy es a que nos despojemos de estas voces extrañas, a que cerremos nuestros oídos a las voces que no provienen de nuestro pastor, a que podamos aprender a escuchar claramente a nuestro pastor y que podamos identificar su voz en medio de las muchas voces que hay a nuestro alrededor, en medio de las voces de las dificultades, en medio de las voces de los problemas, de las enfermedades, en medio de las voces de confusión del enemigo, podamos acallar todas esas voces y podamos escuchar con nitidez qué es lo que el pastor de los pastores, nuestro Mesías Yeshua, quien murió, resucitó, está sentado en lugares celestiales y nosotros estamos sentados juntamente con él, es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo de nosotros el día de hoy? ¿Cuál es el tipo de definición que él está esperando de nosotros? ¿De qué manera nosotros necesitamos manifestar nuestra lealtad al Señor y nuestra lealtad al lugar en donde Él nos plantó? No podemos ser leales al Señor si somos desleales con la casa en la que estamos. El apóstol Juan, si no me equivoco, es súper claro en esto y dice, no es posible amar al Señor si no amamos a la persona que tenemos enfrente, al que podemos ver. Bueno, de la misma forma, el día de hoy el Señor nos está diciendo, no es posible que usted sea leal a mí si no es leal a sus pastores, si no es leal a la casa en donde el Señor te ha puesto, si no eres leal a los sueños que el Señor ha puesto para realizar en el lugar en donde hemos sido plantados. No podemos manifestar lealtad. No podemos manifestar lealtad si no somos leales a los proyectos y a los planes que Él ha puesto a través de la red, a través de nuestros pastores, del apóstol Héctor en Santiago, de los diferentes pastores de la red. Y esto no es por capricho, no es porque ellos se quieren sentir los líderes de la manada y no, y todos tenemos que ir para donde se les ocurra a ellos. No, esto tiene que ver con obedecer al plan que Dios tiene, a que logremos entender de una vez por todas que si nuestros pastores, si nuestra cobertura espiritual en este tiempo se ha tomado el tiempo, se ha tomado, valga la redundancia, el tiempo de escuchar la voz de Dios, de disponer sus oídos, de aquillar el resto de las voces para escuchar lo que Él está diciendo,
nosotros necesitamos manifestar también esta necesidad de poder escuchar la voz de nuestro pastor. Cosas claras que el Señor nos pueda mostrar durante esta semana, y yo oro para que el Señor lo haga, es que Él nos permita ver qué estamos haciendo para lograr identificar con claridad a quién estamos escuchando. Esta semana mi esposa me mostraba un pasaje y me decía, yo siento, me decía que este pasaje está conectado con esta palabra. En el libro de Hebreos, si no me equivoco, capítulo 2. ¿Te acuerdas tú del capítulo? Capítulo 3, en donde decía, si hoy escuchas mi voz, si lo dijéramos en inglés sería parecido al nombre del campamento. Si hoy logras escuchar mi voz, es hoy día en donde está preparada mi salvación. Mi manifestación está preparada hoy para ti, para mí, para la ciudad en la que nos estamos preparando a visitar, para los proyectos que Dios tiene para adelante con nosotros, pero la condición es escuchar hoy y atender a esa voz hoy. Esta es la invitación que el Señor tiene para nosotros. Poner atención, concentrar nuestros oídos en escuchar su voz hoy día y poder manifestar de manera fiel, en alta fidelidad, lo que el Señor quiere establecer a través de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en medio de nuestra comunidad en la cual pertenecemos, en medio de nuestra ciudad, en medio de los proyectos y de los planes de Dios. Pastor Juan José, si tiene algo más para agregar. Mira, estuve escuchando atentamente durante toda la enseñanza. Yo creo que honestamente el Señor está eh, literalmente enangostando el camino, y eso hace que cada vez sea más complejo caminar, porque si el camino es ancho y espacioso, el que lleva a la perdición, es fácil caminar por ahí. Pero la invitación es a que podamos ir por este camino que es angosto y que está definido, que tiene sus límites establecidos. Entonces, me hago una pregunta y le hago una pregunta a todos los que están escuchando, porque estamos finalizando este tiempo. Y mientras tú ibas terminando, decía, la invitación es la siguiente. Hablando todo el mensaje y todos estos últimos mensajes han venido hablando de una definición. La pregunta es la siguiente. Usted, mi hermano, tenemos hoy día, hay 45 conectados y hubieron 48, ¿ya? Y de esos 48 representan, la mayoría representan familias. Son muy poquitos los que son solos, pero la mayoría representan una familia. Y hoy día tú estás en esta conexión, salvo un invitado que tengo, que es Felipe, Felipe de Concepción. Él está como un invitado, pero los demás comprendo y entiendo que son parte, como tú lo decías, de esta congregación, de esta casa. Pero la pregunta es, ¿decidiste tú ser parte de esta casa, de esta congregación que se llama Antioquía, Familia Antioquía? ¿Decidiste tú o como decía Israel, o Dios te plantó en esta casa? Porque eso es súper importante. Esta respuesta no la tengo yo, la tienes tú. Y si decidiste tú, tienes un compromiso contigo mismo, porque tú decidiste esto. Pero si tú escuchaste la voz del pastor, y no estoy hablando de este pastor, ni del que estaba, estoy hablando del pastor de los pastores, si oíste la voz de él y fue él el que te plantó, entonces tienes un compromiso con él. Y yo creo que eso se tiene que definir, porque este pasaje, aunque tú no lo creas, durante toda la semana yo lo estuve revisando. Las ovejas, está el portero y llega el pastor, las ovejas oyen y conocen la voz de su pastor. Y hoy día Dios me puso como el pastor principal de esta casa, al frente de esta congregación,
Y si tú escuchas y conoces esta voz, me vas a seguir a mí, tal como lo dice el apóstol Pablo, porque yo te estoy invitando a que seas un imitador de mí como yo soy de Jesucristo. Pero si no estás dispuesto a eso, creo que existen 1000 opciones en donde tú puedas estar y con quien te sientas identificado. La pregunta es, ¿te plantó el Señor en esta casa? ¿Decidiste tú estar porque te caímos bien en la primera etapa y después ya no tan bien y últimamente ya no los pasos? ¿Qué es lo que te tiene aquí? ¿Qué es lo que te definió estar acá? ¿Fue circunstancial? ¿Fue porque no habían otras oportunidades en otros lugares y entonces llegaste a este lugar? Digo, hablando de la tierra, de Talca, de la ciudad. ¿Qué hace que personas de San Javier o de Linares o de, no sé, de Pencahue, de Pelarco, de los Figueroa, estando lejos en nuestro contexto geográfico de la ciudad, estén conectados con nosotros? Entonces la pregunta es súper clara porque si lo que va a definir de quién soy hijo yo son mis hechos, solo voy a citar un texto más. El Señor le habla a los fariseos y les dice, si ustedes dicen que son hijos de Abraham, las obras, nuevamente, los hechos de Abraham harían, pero no los hacen, no los conozco, no, esas acciones no tienen que ver con. Entonces, muchas veces los niños, los hijos, manifiestan el tipo de cultura que hay en la casa, porque ellos terminan comportándose en otros lugares como se comportan en la casa. Y entonces uno podría decir, hasta manifiestan los parecidos, en algunos casos al abuelo y en otros casos a los papás. Pero eso está definiendo quién está realizando una verdadera influencia sobre paternal o de paternidad sobre estos niños. Y nosotros también lo manifestamos. Entonces la pregunta es, no sé si estamos acá porque Dios nos plantó, porque yo decidí estar, porque me gustó esta casa y tengo un compromiso, pero cualquiera de las dos formas, hay hechos concretos que definen quiénes somos. Y esa invitación que está haciendo hoy día Israel, creo que es hacia donde tenemos que apuntar. Bendecido, tremendamente bendecido, e insisto, cada vez el camino se angosta más, los límites Dios los está estableciendo y Él dice, los que son míos, los que son mis hijos, los que tienen esta definición clara, deben manifestar estas obras y caminar por esta senda. Gracias, Israel. Creo que así nos vamos despidiendo en este día. Vamos a dejar, de verdad, va a quedar así como la última grabación de Zoom quedó disponible. Va a estar disponible dentro del día o mañana en el canal de YouTube. Y no se olvide nunca que de pronto usted puede tener un sentir del Espíritu aquí en su corazón para compartir puntualmente alguna de las palabras del canal de YouTube nuestro y hágalo, porque probablemente sea el momento en donde esa persona necesita escuchar esa palabra. No sé si tú tienes algo más que decir, si no, nos vamos despidiendo en un tiempo de oración, nos despides con oración tú mismo, tú que compartiste esta palabra y liberas esta bendición. Amén. Padre, en el nombre de Yeshua, te damos gracias, Señor, por la misericordia demostrada sobre nuestras vidas. Gracias porque usted, Señor, ha estado preocupado de nosotros, Señor, al manifestar sus procesos, sus guianzas, Señor. Ha abierto nuestros ojos para ir mirando cada vez más nítidamente, Señor, el camino por el cual necesitamos caminar, Señor. Gracias porque dejó patrones establecidos en su palabra claros, Señor. Porque nos plantó en una casa en donde hemos podido escuchar, Señor, su voz, Señor, y hemos podido recibir instrucción, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Yeshua, que nos den la capacidad, que nos den la inteligencia, la sabiduría de poder escuchar su voz, Señor. Yo oro para que en medio de todo este alboroto que hay alrededor de las familias, Señor, alrededor de cada una de las personas, Señor, sea quitada la voz, Señor, extraña, sea quitada, Señor, de nosotros, Señor, las voces extrañas y podamos escuchar con nitidez, Señor.
Sintonizamos nuestros oídos para escuchar tu voz, Señor. Sintonizamos nuestros oídos para escuchar a aquel que es nuestro pastor, aquel que nos conoce y que sabe el camino por el cual nosotros debemos caminar, Señor. Renunciamos en esta hora, en el nombre de Yeshua, a seguir escuchando voces extrañas, a seguir escuchando las voces de la necesidad, las voces de la incredulidad, las voces de la confusión. Padre, en el nombre de Yeshua renunciamos a toda voz que nace de un corazón que no está alineado contigo, de un entorno, Señor, que no te honre, Señor. Y alineamos nuestro corazón, los oídos de nuestro corazón, Señor, para escuchar tu voz. Danos, Señor, la oportunidad, la capacidad, una vez más, Señor, en este día en donde tú abres, Señor, una ventana para nosotros para poder conectarnos contigo en esta cita que se llama Shabbat. Danos la oportunidad de escuchar con claridad una vez más su voz, de que nuestro espíritu sea impactado, que nuestra alma, nuestro corazón sean impactados con tus palabras, Señor. Permítenos ir revisando durante estos días las palabras que tú has puesto a través de nuestros pastores, Señor, a disposición nuestra y de poder compenetrarnos con el proyecto, con el plan que usted tiene con nosotros para poder ser hallados fieles, Señor, para poder ser hallados obreros dignos, Señor, delante de usted en el momento en que usted decida manifestarse, Señor, de manera concreta una vez más sobre nuestras vidas, Señor. Permítanos caminar por la senda que usted estableció y que dejemos de ser tosudos. No permita, Señor, que el espíritu de error, el espíritu de Leviatán tenga algo en nosotros, Señor. Desechamos esta influencia, desechamos las paternidades extrañas, Señor, y nos escondemos en el hueco de su mano. Yo oro para que esta casa, Señor, esta red, Señor, se pueda esconder en el hueco de su mano y que podamos disfrutar de este manto, de esta paternidad, de aquel que es por siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre de Yeshua declaramos bendición sobre esta semana. Declaramos, Señor, que seremos mirados con misericordia, que su voz, Señor, se hará oír y que nosotros podremos escuchar y reconocer su voz y que el fruto, Señor, del trato suyo con nuestras vidas será visible. Liberamos milagros, liberamos los prodigios, liberamos la sanidad, Señor, en el nombre de Yeshua, sobre cada una de las personas que están, Señor, enfermas en esta casa, sobre las hijas de José Luis, sobre la pastora Jenny, sobre la hermana Monse, sobre cada uno de los hermanos que están padeciendo algún tipo de enfermedad. Declaramos tu sanidad en el nombre de Yeshua. Establecemos, Señor, los beneficios de tu sacrificio. Cuando tú dijiste que tú cargarías en ti, Señor, en tu cuerpo, toda enfermedad y dolencia, este día, Señor, notificamos a las tinieblas, notificamos al cuerpo, notificamos, Señor, a nuestra vida que esta sanidad es patente y es visible el día de hoy. Abrimos, Señor, los cielos para que se desaten los milagros económicos de aquellos que están esperando, Señor, una respuesta sobrenatural para poder asumir los compromisos, Señor, para poder cumplir con las necesidades, Señor. Declaramos, Señor, que usted se levanta como nuestro guardián, Señor, como el guardián de sus hijos y de que es establecida su bonanza, Señor. Tiempos, Señor, en donde podemos ver su mano con claridad. Señor, y que todo lo que está a nuestro alrededor se ajuste, se alinee con el propósito, Señor, que proviene de usted para nuestras vidas. Su bendición sea con con sus hijos, Señor, con nuestros hermanos, Señor. Y declaramos, Señor, por fe en el nombre de Yeshua, que esta semana podremos escuchar nuevos testimonios de su poder, nuevos testimonios de su bondad, de su misericordia, que podremos gozarnos, saltar en medio del proceso, Señor, así como lo cantábamos hace semanas atrás, que podremos gozarnos en medio de los procesos, entendiendo que esto sacará a luz, Señor, nuestra fidelidad hacia usted, que nos hará crecer y que podremos ser cada día más parecidos, Señor, a quien usted es. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro pastor. Amén. Amén.